la palabra al señor Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros, para que inicie su exposición sobre el proyecto de ley 4569, por el que se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el término de 120 días calendario en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. El mismo que fuera dispensado el trámite de envío a comisión por la Junta de Portavoces el 10 de junio. Adelante, Premier. Gracias, Presidenta. Buenas noches, señores congresistas. Vengo en compañía del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Ministro del Interior a sustentar el pedido de delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. No cabe duda alguna que uno de los temas más sensibles que es recurrente en el debate nacional es el tema de la seguridad ciudadana. Ciertamente, para enfrentar el delito y lograr una efectiva seguridad y mantenimiento del orden público por parte del Estado, no solo se requiere de recursos económicos, de gente preparada, de estrategia, sino que también de una voluntad basada en un diseño de una política criminal que debe ir acompañada de un soporte estatal. En algunos casos, Presidenta, existe en ciertos sectores de la ciudadanía una sensación de desánimo, que en algunos casos llegan inclusive a aplicar la justicia popular o a pedir mano dura, es decir, que se aplique la fuerza bruta al margen de la Constitución y la ley, y esa no es la idea. Sin embargo, consideramos y somos conscientes de la gravedad de la situación por la que venimos atravesando, y ese es el motivo por el cual el día que me presenté ante la representación nacional también hice referencia a este pedido de delegación de facultades legislativas. Los señores ministros detallarán los aspectos fundamentales del pedido de delegación de facultades legislativas, pero a mí me gustaría incidir en un aspecto, que es el tema referido a los centros penitenciarios. El Estado destina, como debe ser, sus mayores esfuerzos fiscales y económicos para educación, salud, infraestructura, mantenimiento del orden público, etc. Y ustedes son los que establecen la priorización en esa asignación presupuestal. Pero dentro de ese diseño presupuestal, casi siempre, por no decir siempre, no solo en el Perú, sino en diversas partes del mundo, la asignación que corresponde a los centros penitenciarios es mínima. Por no decir, en muchos casos no llega a cubrir presupuestos. Y esto ha generado que los centros penitenciarios a nivel nacional en la actualidad sean los verdaderos focos en donde la delincuencia actúa, dirigiendo, coordinando las actividades criminales. Por esa razón, en este punto, creemos que es necesario acometer y enfrentar este problema del hacinamiento carcelario. En diversas oportunidades se ha tratado de flexibilizar el tema relativo al manejo penitenciario, pero por diversas razones hay sectores que no están de acuerdo, por ejemplo, con la concesión absoluta a las empresas privadas que, por ejemplo, existen en Costa Rica o Chile actualmente y altamente desarrolladas en los Estados Unidos. Entonces, lo que planteamos a través de esta propuesta es que exista un sistema flexible y mixto, es decir, que en aquellos centros penitenciarios en donde se desea mantener la presencia del INPE,
no objetemos esa situación, pero en aquellos lugares en donde el Estado no tiene presencia y hay la posibilidad de que acceda la iniciativa privada para construir y administrar cárceles, se pueda facilitar esa situación. Claro está que bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también del INPE, o también incorporar un mecanismo mixto en donde un centro penitenciario sea gerenciado o administrado por un privado y supervisado o controlado por el INPE y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay en algunos casos ejemplos en otras partes en donde la concreción de estos proyectos ha sido difícil, pero creo que frente a iniciativas que tienen como propósito invertir en este sector, no deberíamos cerrar las puertas, lo que no significa de ninguna manera que el Estado renuncie a su competencia estatal de supervisar, de regular, pero de alguna manera abrir este espacio para que, repito, la iniciativa privada pueda hacer inversiones. El crecimiento poblacional de los centros penitenciarios no ha venido acompañado en los últimos años, en las últimas décadas, con grandes proyectos de construcción de centros penitenciarios, porque, repito, las preocupaciones, las prioridades han sido otras, y con toda razón. Pero este es un aspecto que quería destacar, Presidenta, porque creo que abrir las posibilidades en este campo ayudarán a combatir al crimen organizado que en muchos de nuestros centros penitenciarios operan y manejan el crimen organizado. Finalizo señalando, Presidenta, que enfrentar al crimen, aparte de la voluntad política, implica la formación de una, diría yo, renovación de cuadros, que tampoco hemos hecho esfuerzos o los esfuerzos suficientes para capacitar gente especializada en la materia. Y creo que a través de este mecanismo también podremos lograr este objetivo. Sí, Presidenta, ya brevemente porque el tiempo nos gana. Quisiera nuevamente ratificar el compromiso del Gobierno, si es que la representación nacional nos otorga estas facultades legislativas que tanto reclama la ciudadanía, luego de dar su pronunciamiento el Pleno del Congreso, comprometernos públicamente hoy día ante los señores congresistas en la eventualidad que obtengamos estas facultades a dar cuenta cada uno de los ministros involucrados ante las comisiones o las instancias que estime pertinente el Congreso sobre los decretos legislativos que eventualmente vayamos a dictar. Finalizo señalando que este pedido no solo es de urgencia nacional, sino de reclamo ciudadano. Y por esa razón debemos atender este reclamo para revertir la situación que hoy estamos enfrentando. Muchas gracias. Agradecemos Han registrado su asistencia 100 congresistas. Al voto. Se va a votar el proyecto de ley 4569 sobre delegación de facultades, excepto los incisos A, B, C, D, E, F y G del artículo 2.
con las modificaciones alcanzadas por el presidente de la comisión. Entiendo que ha señalado que el plazo es 90 días. Congresista Cabrera, Alcorta. Votación cerrada. Han votado a favor 78 congresistas, 13 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 4569, excepto los incisos A, B, C, D, E, F y G del artículo 2. ¿65 a favor? 36 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado el inciso B del artículo 2 del proyecto de ley 4569. Durada la segunda legislatura extraordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2014-2015. Se levanta la sesión.